Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la tecnología educativa. Está por todos lados, la usamos a diario, pero probar si de verdad funciona es un reto mucho más grande de lo que parece. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos un segundo. Hay una inversión gigante, herramientas digitales por todas partes, y sin embargo, tener respuestas claras sobre su impacto real en el aprendizaje sigue siendo súper esquivo. Y ojo que este no es un problema de ahora, ¿eh? Esta cita lo deja clarísimo. Durante décadas, investigadores y educadores han sentido esta misma frustración. Es como estar atrapados dando vueltas en el mismo lugar, haciéndose las mismas preguntas una y otra vez, sin encontrar una respuesta. Bueno, vamos a desarmar este rompecabezas para entender bien por qué pasa esto. Empecemos por el principio, explorando las dificultades y los errores que ha habido a lo largo de la historia en la investigación de la tecnología educativa. Resulta que la investigación se ha topado con un montón de piedras en el camino. Por ejemplo, muchos estudios no tenían una base teórica, digamos, fuerte, o los experimentos estaban mal diseñados desde el inicio. Y ni hablar de un clásico, el efecto novedad. Eso de que una tecnología parece que funciona genial solo porque es nueva y emocionante. Pero además, a menudo se olvidaban piezas clave del rompecabezas, como el rol fundamental del profesor o el ambiente único de cada salón de clases. En el fondo, toda esta historia es una especie de búsqueda para encontrar la pregunta correcta. Y los primeros intentos, la verdad, se fueron por un camino que resultó ser un callejón sin salida. Al principio, la obsesión era una pregunta que parecía súper simple. A ver, ¿qué es mejor? ¿Un video o un libro? ¿Una computadora o una clase tradicional? El problema es que este enfoque de comparar una cosa contra la otra casi nunca daba respuestas claras. Los resultados eran un caos, se contradecían unos con otros constantemente. ¿Y por qué fallaba tanto? Pues porque era una simplificación brutal de una realidad que es súper compleja. Ignoraba que el éxito no depende solo del medio, de la herramienta, depende de cómo se usa, qué se enseña con ella, quién le enseña y, claro, de las características de las personas que están aprendiendo. Y aquí es cuando la cosa se puso interesante, porque las preguntas empezaron a evolucionar. Se pasó de un enfoque muy conductista, que solo medía si la nota subía o bajaba, a hacerse preguntas mucho más sofisticadas. De repente importaban los procesos mentales, las actitudes de los estudiantes e incluso el costo y la eficiencia. El panorama se abrió por completo. Afortunadamente, de todos esos errores se aprendió, y mucho. Así que ahora vamos a ver cómo todo esto nos llevó a 5 avances clave que transformaron el campo por completo. De esas décadas de frustración salieron 5 revelaciones que de verdad lo cambiaron todo. Primero, la gran epifanía. Había que dejar de hacer comparaciones simples. Basta de preguntar si un medio es mejor que otro. Segundo, se entendió que la investigación necesita cimientos sólidos, una base teórica. Tercero, se reconoció que los números solos no cuentan toda la historia y que era clave combinar datos con entrevistas y observaciones para tener la foto completa. Cuarto, el foco se puso en resolver los problemas reales que enfrentan los profes y las escuelas. Y la quinta, que quizá es la más potente de todas, empezar a pensar de forma sistémica, a ver el bosque entero y no solo el árbol. De estas lecciones nacieron métodos nuevos, como la investigación basada en diseño. Suena un poco técnico, pero la idea es muy práctica. Imaginen, se detecta un problema real, por ejemplo, que a los estudiantes les cuestan las fracciones. Entonces, se diseña una solución, como una app. Luego, se prueba en el aula, se ve que funciona y que no. Se ajusta con la ayuda de docentes y estudiantes y se vuelve a probar. Es este ciclo constante de diseñar, probar y mejorar lo que conecta la teoría con la práctica de una manera muy potente. Para entender bien esa última lección, la del pensamiento sistémico, que es tan importante, hay una analogía que lo explica todo de una manera brillante. El gran cambio de mentalidad fue este: dejar de ver la tecnología como un objeto solito y aislado, un enfoque analítico, y empezar a verla como parte de un ecosistema complejo e interconectado, que es el aula, o sea, un enfoque sistémico. Y esta cita del investigador Gabriel Salomón lo ilustra a la perfección. Él decía que no es lo mismo estudiar los efectos de una flauta tocada por un virtuoso en un estudio de grabación
que estudiar el impacto de esa misma flauta cuando la toca una principiante en medio de una orquesta escolar ruidosa y frente a un público de jóvenes inquietos. La idea es clarísima, ¿verdad? La flauta es la tecnología. Pero su efecto real no depende solo de la flauta, para nada. Depende de quién la toca, de los otros instrumentos, del director, de la acústica del lugar, del público. Para entender el impacto de la tecnología educativa, tenemos que mirar a toda la orquesta. Y este cambio de perspectiva, ver la orquesta completa, nos ha llevado a un lugar muchísimo más interesante. Así que veamos, ¿hacia dónde se dirige la investigación ahora? Las preguntas que se hacen hoy son mucho más ricas, más complejas. Ya no se trata de si la tecnología funciona, sino de cómo funciona. Ahora se investiga el impacto de las redes sociales, cómo desarrollar habilidades digitales, la calidad de la interacción en línea, las diferencias de género e incluso los valores que la tecnología transmite, a veces sin que nos demos cuenta. Y con esto cerramos el círculo. Quizá el objetivo nunca fue encontrar la mejor tecnología, el mejor instrumento. Tal vez la verdadera pregunta es cómo podemos usar toda esta nueva orquesta de herramientas para componer sinfonías de aprendizaje que sean más ricas, más inclusivas y más poderosas que nunca.